Ajá. Entonces queremos extender la idea de lo que teníamos como reflexión en isometrías, pero para, para una circunferencia, ¿no? Entonces definíamos la inversión circular, dado un círculo con un centro y un radio determinado, como una operación que a cada punto le iba a asociar otro punto dentro de la semirrecta que unía el centro con el punto, de tal forma que el producto de las distancias con el centro de la circunferencia me diera el radio al cuadrado, ¿no? Esa era la definición con la que empezamos. Era esta condición de aquí, ¿no? Que el producto de las distancias me diera el radio al cuadrado. Entonces, bueno, empezamos notando varias cosas, ¿no? Que si P era un punto de la circunferencia, entonces se quedaba fijo bajo la inversión, lo cual, digamos, coincidía con las reflexiones, ¿no? Porque cuando tú reflejas los puntos de la recta del eje de reflexión, pues se quedan fijos, ¿no? Bajo la reflexión. Entre el más cerca estén los puntos del centro, el inverso circular de esos puntos se va a alejar del centro, o sea, la longitud que tenga con el centro va a diverger a infinito. Y entre más lejos esté el punto del cero, pues el inverso circular va a estar más cerca del centro de la circunferencia. También comentamos que el inverso circular del centro de la circunferencia no estaba definido, pues la distancia del centro con el centro es cero y pues no hay ningún otro punto que tenga una distancia con el cero de forma que el producto me dé R cuadrada, ¿no? El producto de las distancias en ese caso siempre me va a dar cero. La inversión compuesta consigo misma es la identidad, ¿no? O sea que esto también, digamos, es concordante con las reflexiones, ¿no? Porque las reflexiones compuestas consigo mismas me daban la identidad. Bueno, utilizando el lenguaje de complejos, podemos, dada una circunferencia en el plano, con centro en un punto Q y radio R, podemos dar una regla de correspondencia diciendo que a cada z su inverso circular pues va a estar dado por esta expresión de aquí, ¿no? R cuadrada entre z conjugado menos q conjugado más q. Ok. Bueno. eh, ok. Tomando en cuenta el hecho de que el centro de la circunferencia no tiene imagen bajo la inversión circular, así como la definimos al principio, entonces íbamos a hacer varios ajustes. El primero era que íbamos a definir el plano complejo extendido como el plano complejo que conocemos unió en un punto que le íbamos a llamar el infinito, ¿no? Entonces, la inversión circular del plano complejo extendido en sí mismo iba a ser una función que a cada z, pues hay tres casos posibles, ¿no? Si z es un punto cualquiera del plano distinto del centro y del infinito, pues entonces el inverso circular va a estar dado por esta expresión que ya conocíamos, ¿no? Si z es el centro de la circunferencia, pues el inverso va a ser el infinito, o sea, el puntito este que le agregué. Y si z es el centro de la circunferencia, pues, no, si z es el infinito, no, pues porque aquí ya estoy diciendo que a la función yo le puedo dar de comer el puntito este al infinito. Si z es el infinito, pues entonces el inverso va a ser q, el centro de la circunferencia. Pues bueno, de esta forma ya tenemos ya tenemos la inversión, digamos, bien amarrada como una función, una transformación del plano extendido en sí mismo. Pues bueno, también comentamos un poco de que esta idea de agregarle un punto al plano se puede pensar como que estás compactificándolo en todo el plano en una esfera, ¿no? Te le estás agregando un punto, entonces todo el horizonte del plano se colapsa en un punto que sería el punto al infinito, ¿no? Y bueno, aquí estaba un poco esa discusión. Y, ajá, bueno, entonces ayer lo que hicimos fue, eh, empezamos diciendo que si yo tenía acá una circunferencia con centro en Q y dos puntos, y bueno, nótese aquí que yo me estoy tomando los dos puntos dentro de la circunferencia y los inversos por consecuencia pues van a estar fuera de la circunferencia. Pero el razonamiento que yo hice aquí no depende de si los puntos están adentro o están afuera, ¿no? Depende solamente de las propiedades de distancia que me da
que me da la inversión circular. Entonces, bueno, eso es importante señalarlo, ¿no? Porque que digamos, a la hora de que uno hace una prueba utilizando un dibujo, uno tiene que razonar con, bueno, o sea, para que la prueba no dependa del caso particular que me dé el dibujo, pues uno tiene que razonar con las cosas en abstracto, no tanto con las cosas del dibujo. Entonces, aquí hice el dibujo como para señalar la correspondencia de los ángulos, pero bueno, pues esto no puede ser así, ¿no? O sea, esto puede ser, este punto puede estar afuera y este adentro, y entonces pues, la situación va a cambiar. Pero los ángulos se van a corresponder de la misma forma porque la semejanza de los triángulos que estoy señalando aquí se da por esta relación de proporcionalidad de las distancias, que ya me da la inversión circular. Entonces, ajá, bueno, lo que probamos es que si yo tengo dos puntos, entonces el triángulo formado por esos dos puntos y el centro es un triángulo semejante al triángulo formado por los inversos de los puntos y el centro, ¿no? Y donde hay esta relación de los ángulos que está como volteada, ¿no? Ajá, bueno, entonces ayer nos quedamos discutiendo este teorema de aquí. Si tengo una circunferencia, una recta que no pasa por el centro, entonces la imagen de la recta bajo la inversión circular, o sea, yo le aplico la inversión a cada uno de los puntos de la recta. Entonces, las imágenes de todos los puntitos de la recta me van a formar una circunferencia que pasa por el centro de K. Entonces, nótese aquí que otra vez, lo, la única hipótesis que yo tengo sobre la recta es que no pasa por el centro, ¿no? Pues como ya bien comentaban ayer, pues la recta puede cortar a la circunferencia de inversión, puede ser una secante, ¿no? O puede ser una tangente también. Lo único que necesito es que no pase por el centro. Ok. Entonces, bueno, si se fijan la demostración, ¿cómo empieza la demostración? No sé si se acuerdan. De Q trazamos una perpendicular a L y nos fijamos en el punto de intersección de esa perpendicular con L y a ese le ponemos A. Nos fijamos en el inverso. Ese inverso de A va a ser A gorro. Y luego tomamos cualquier otro punto de L, que bueno, pues aquí ya me tomé este, pero pues me puede haber tomado este o este o este, el que sea, ¿no? Y me fijo en el inverso de B con respecto de la circunferencia K. Y por la proposición anterior, sabemos que el triángulo Q A gorro B gorro es semejante al triángulo Q A B. Por lo tanto, el ángulo en B gorro tiene que ser recto y eso quiere decir que B es un punto de la circunferencia que tiene diámetro en Q A gorro para cualquier punto de la recta L. Y si se fijan, todo este razonamiento no depende de si la recta corta o no corta o si es tangente o si no es tangente, ¿no? Todo es utilizando la proposición anterior que me da la semejanza de los triángulos. Eh, Ahora, ¿por qué necesito que la recta, o sea, esta prueba funciona si la recta no pasa por el centro? Porque si esta recta pasara por el centro, bueno, que es parte de la hipótesis que la recta no pase por el centro, pero ¿qué pasa si la recta pasa por el centro? Pues yo no puedo trazar esta perpendicular del centro a la recta, ¿no? Porque, no, bueno, sí podría, pero no podría usar el lema anterior, bueno, la proposición anterior que me da la semejanza de los triángulos, ¿no? Pues porque el inverso del punto Q sería el infinito, y pues no, o sea, no, a ella, esta prueba no sirve, digamos, para ese caso, ¿no? Ahorita vamos a analizar qué pasa cuando la recta pasa por el punto, por el centro de la circunferencia. Pero lo importante aquí es que se den cuenta que pues, todo el razonamiento que se hizo solamente depende de que la recta no pase por el centro, no de exactamente dónde dibuje yo a la recta. ¿Ok? Ok, bueno, hasta aquí alguna duda. Todo bien, profesor. Gracias. Va. Ok, entonces, bueno, entonces, a ver, quiero que discutamos aquí cuál sería, observación, cuál sería, qué pasa si la recta pasa por el centro, ¿no? Si L pasa, es el caso más sencillo, pero me lo salté, ¿no?
Si L pasa por el centro de K, o sea, de la circunferencia de inversión, entonces la inversión sobre K aplicada a toda la recta L, ¿eso qué curva me dará? ¿O qué va a pasar ahí? Entonces, bueno, pues a ver. Aquí tengo la circunferencia, tengo el centro. Ahí está, ¿no? Tengo, ahí está la L, K. Entonces, a ver, ¿qué curva va a ser? Los dejo que reflexionen un poquito. Qué le va a pasar a los puntos de L cuando yo invierta con respecto de K? ¿A dónde se van a ir? ¿Se mantendría igual? A ver, sé más específico. ¿A qué te refieres con que se mantendría igual? Bueno, que la imagen de la inversión sobre L sería la misma L, ¿no? Ajá, ok. ¿Y te refieres a que los puntos se quedan fijos o solamente a que la recta se queda invariante bajo la inversión? Yo diría que se queda invariante porque como que el inverso está dentro de la misma recta, Ujú, o sea, sí, de todo punto. Así que pues, se quedaría invariante. ok. Pues exactamente. Las rectas que pasan por el centro de la circunferencia de inversión son curvas invariantes de la circunferencia de inversión. Entonces, ajá, si L pasa por el centro de K, entonces la inversión aplicada a L va a ser la misma recta L. Exactamente. Como comenta el compañero, perdón, no vi tu nombre. Tengo aquí un lío con las pantallas. Luego no alcanzo a ver bien los nombres. Pero sí, como comenta el compañero, eh, las, si tú tomas un punto en L, el inverso bajo la circunferencia, pues va a estar otra vez dentro de L, ¿no? Por definición. O sea, porque si tú tomas aquí Z, por ejemplo, por definición de inverso, el inverso de Z tiene que ser un punto dentro de la semirrecta que une Q con Z, que pues es este pedazo de recta, que satisfaga esta propiedad de la distancia, ¿no? Entonces el inverso de Z, pues supongamos que es este de aquí, pues va a estar dentro de la misma recta, ¿no? Pues en todo caso, lo que hay que señalar es que lo que está adentro, el pedazo de la recta que está adentro de la circunferencia, se corresponde con lo que está afuera de la circunferencia. O sea, todo este pedazo se va a mapear en todo lo que está fuera de la circunferencia. Y entre más cerquita estés del centro, pues el inverso de Z pues va a estar más lejos hacia acá, ¿no? Por esto que ya habíamos comentado que entre más te acerques al centro, pues el punto se va más al infinito y cuando estás en el centro, pues ya se define el inverso como el infinito, ¿no? Entonces sí, ajá. Entonces lo que sí pasa, bueno, a ver, eso lo puedo poner aquí, ¿no? O sea, esta parte amarilla se va a corresponder con esta parte verde, ¿no? De la recta, en los dos casos. Y el centro, digamos, se corresponde con el infinito y bueno, pues es como si, pues sí, ¿no? O sea, entre más empiezas a tomar puntos cerca del centro, pues el inverso va a diverger a infinito, se va a alejar cada vez más en esta dirección. Y pues cuando ya llegas en el centro, pues estás en el infinito y luego si te empiezas a alejar otra vez en el centro por esta dirección, pues te vas a empezar a acercar a la circunferencia de inversión, pero por este lado, ¿no? Entonces hay como esto que pasaba no, bueno, ustedes supongo que están chicos, no sé si jugaron Mario Bros, pero cuando estaba, estaba aquí el escenario, ¿no? Y había las plataformas y las montañas y no sé qué. Ah, bueno, había o bueno, no Mario Bros, pero en los videojuegos así muy viejos,
los escenarios tenían esta propiedad de que si tú ibas caminando por aquí y transgredías, digamos, la frontera visual del escenario, pues entonces aparecías por acá, ¿no? Entonces, eso sería lo que estaría pasando con la inversión circular, ¿no? O sea, cuando tú te alejas, digamos, de aquí y llegas al infinito, o sea, bueno, cuando tú empiezas a, más bien, cuando tú empiezas a tomar inversos muy cerca del centro, por ejemplo, digamos, de este lado de la circunferencia, los inversos de estos puntos que están cerquita del centro de este lado derecho, pues están cada vez más lejos. Cuando llegas al infinito, pues ya no los ves, y cuando te pasas de este lado, los inversos aparecen por acá, ¿no? Sería algo así. Ok, bueno, pues espero que haya quedado claro esto. Si la, si la recta pasa por el centro, entonces, pues sí, en efecto, la, la, la recta es una curva invariante de la inversión. Entonces, es decir, ahí. Entonces, es decir, las rectas que pasan por el centro son, voy a ponerle así, curvas invariantes de IK. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí de esto? Comentario, lo que sea, ¿no? No, profe. Va. No. Ujú. Ok, entonces lo que seguiría, entonces ya sabemos qué le pasa a una recta que no pasa por el centro de la circunferencia, se convierte en su imagen bajo la inversión circular es una circunferencia que pasa por el centro. La imagen de una recta que pasa por el centro de la circunferencia, pues es ella misma, ¿no? Y indirectamente hemos probado, a ver, vamos a escribir esto como conclusión, ¿no? Entonces, bueno, 1. La imagen de una recta que no pasa por el centro es una circunferencia. Bueno, la imagen bajo inversión circular de una recta que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, pero bueno, aquí por el contexto que supongo que se entiende, eh, es una circunferencia que pasa por el centro. Y indirectamente, también lo que hemos probado con esto es lo siguiente, que la imagen bajo inversión circular de una circunferencia que pasa por el centro es una recta que no pasa por el centro, ¿no? Lo que les comentaba ayer. O sea, si la imagen de toda esta recta es esta circunferencia, pues entonces como la inversión es su propia, es involutiva, es su propia inversa, pues entonces la imagen de esta circunferencia bajo la inversión sobre K, pues va a ser esta recta de aquí. Por lo tanto, la imagen de cualquier circunferencia que pase por el centro, pues va a ser una recta que no pasa por el centro, ¿no? Entonces, la imagen de una circunferencia que no pase por el centro, no que pase por el centro, perdón, es una recta que no pasa por el centro.
Ok. Y 3, bueno, pues eso ya lo acabamos de revisar ahorita. Las rectas que pasan por el centro son invariantes, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué caso nos faltaría analizar? Si queremos saber lo que le pasa bajo inversión circular a cualquier recta y a cualquier circunferencia, pues el caso de las rectas, yo creo que pues ya está dominado, ¿no? El caso de la circunferencia, sabemos qué pasa para una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión. ¿Qué caso falta por estudiar? Son invariantes. ¿Ok? ¿Qué caso falta? Una circunferencia que no pase por el centro. Ok, ajá. ¿Y qué te late que sea su imagen bajo la inversión? O sea, sí falta ese caso, ¿no? Una circunferencia que no pase por el centro de la circunferencia de inversión. ¿Qué te late que sea cuando tú inviertas esa cosa, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar Yo una diría- red. ¿Eh? ¿Qué? no, no. Dime, sin miedo. Bueno, no sé, pensaría que quedaría otra circunferencia, pero no, la verdad no estoy segura. Sí queda otra circunferencia. No te puede quedar una recta, porque, a ver, ¿por qué? A ver, vamos a pensar eso, ¿no? ¿Por qué en este caso la imagen de esta circunferencia te queda una recta? Porque un punto de la circunferencia es el centro. Entonces, cuando tú inviertes el centro, este se va a ir al infinito y pues todos estos puntitos de aquí tienen que ir, o sea, tienen que ser, digamos, los extremos de la recta, ¿no? O sea, los puntos de la recta que están así como ya muy, muy lejos, ¿no? O sea, como la circunferencia pasa por el centro y uno de sus puntos bajo la inversión se va al infinito, pues entonces, por eso la circunferencia que pasa por el centro se transforma en una recta. Si la circunferencia que voy a invertir no pasa por el centro, pues entonces ninguno de sus puntos se va a ir al infinito y pues lo más conveniente sería que la imagen fuera otra circunferencia. Ok, ok, entonces a ver, vamos a hacer ese caso y para ese necesito un dibujo, un dibujo bastante acertado. A ver, proposición. Si, ay, si C es una circunferencia que no pasa, no pasa por el centro de K, entonces la imagen de C bajo la inversión sobre K es una circunferencia. Que no pasa por el centro. Ok, entonces a ver, déjenme busco el dibujo este, lo recorto. Pero, profe, Ah, en la página anterior, en el caso uno se incluye el caso en el que la recta es tangente. sí, sí. Bueno, se apagó tu audio, no sé si sigues aquí.
la recta tangente. ¿Se volvió a apagar tu audio? En el caso en el que la recta es tangente también se incluye la... Ok, ¿y tú qué crees? Te queda duda, supongo, ¿no? De si sí se está considerando ese caso o no. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, ahorita, bueno, ahorita puedo decir un poco más, pero si la recta es tangente a la circunferencia, pues es otra vez una recta que no pasa por el centro, ¿no? ¿Cómo empieza la prueba? La prueba empieza trazando una recta ortogonal desde el centro de la circunferencia hacia la tangente, ¿no? En ese caso, la recta ortogonal del centro hacia la tangente va a cortar a la recta en el punto de tangencia justamente. Y, bueno, en ese caso lo que pasaría es que el inverso circular de ese punto de tangencia es un punto de la circunferencia y pues se queda fijo, ¿no? Bajo la inversión bajo la inversión sobre el... A ver, como estoy dando la explicación y buscando el dibujo al mismo tiempo, me hago bolas. Ajá. Se quedaría fijo bajo la inversión sobre la circunferencia. Ah, ya lo encontré. A ver, sí, ahorita comentamos un poco eso, pero la prueba es la misma prueba, o sea, funciona igual. Es el mismo caso, exactamente. Pero bueno, sí, o sea, si les quedan dudas, lo podemos discutir. A ver, aquí está, recortar, copiar. Ajá. A ver, entonces, vamos a atender esta prueba y ahorita vamos al caso que preguntas tú. No, está muy grande. No puedo modificar su tamaño. Ah, maldita sea. Bueno, ya ni modo. Lo voy a poner aquí abajo. A ver. Entonces, vamos a... Otra vez. Tengo la circunferencia acá, sobre la que voy a invertir. Tengo un punto que es el centro de la circunferencia Q y tengo la circunferencia C, que es la que voy a invertir bajo K. Una de las razones por las cuales se parte de un dibujo en específico es porque en este dibujo va a ser fácil razonar, aunque después todos los demás casos que no sean como en este dibujo se van a poder entender bajo el mismo razonamiento. Si el dibujo es feo, es más difícil razonar sobre un dibujo feo. En eso creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí yo estoy tomando la recta, la circunferencia C que esté totalmente contenida dentro de K, porque eso me va a facilitar visualmente el razonamiento, pero el mismo razonamiento puede jalar si la circunferencia C corta a la circunferencia K, y bueno, ¿no? O sea, y bueno, en ese caso pasaría que C y su imagen bajo la inversión circular, pues se morderían, ¿no? Se intersectarían. Entonces, bueno, otra vez aquí voy a considerar este dibujo en particular, pero pues el razonamiento va a ser el mismo prácticamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que me está sugiriendo este dibujo de aquí? Voy a tomarme la circunferencia C y me voy a fijar en la recta que pasa por el centro de K y el centro de la circunferencia C, que pues aquí ya ni lo dibuje, pero vamos a suponer que es este punto de aquí, ¿no? Vamos a suponer que este es el punto, el centro de la circunferencia C que yo quiero invertir. Ok, entonces me fijo en esta recta y me fijo en los puntos donde esa recta intersecta a la circunferencia que yo quiero invertir, que son el punto A y el punto B, ¿no? Ok. Y me fijo en sus inversos bajo la inversión sobre K, ¿no? Entonces, el inverso de A, pues va a ser este punto de acá, A gorro, y el inverso de B, pues va a ser este puntito de acá, de B gorro. ¿Por qué el inverso de A queda del otro lado, digamos, que del inverso de B? Pues porque el inverso de A está más cerca del centro de la circunferencia de inversión, y acuérdense que entre más cerca estás del centro de la circunferencia de inversión, pues quedas más lejos, ¿no? El inverso queda más lejos. Ok. Y luego me tomo un tercer punto en la circunferencia C original que yo quiero invertir y me fijo en su inverso
bajo la inversión sobre K. Ok. Entonces, para probar, lo que está pasando aquí es que me estoy tomando dos puntos que forman un diámetro del círculo y todos los demás puntos de esta circunferencia pues van a cumplir que el ángulo aquí va a ser recto, ¿no? Lo que yo quisiera demostrar es que el inverso de cualquier otro punto que yo me tome, o sea, estos dos puntos son el diámetro del círculo y C, yo pretendo que sea un punto distinto de la circunferencia C a estos dos, ¿no? Un punto arbitrario, pero distinto de estos dos. Si yo logro demostrar que así como estos tres puntos forman un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C, también el triángulo formado por A gorro, B gorro y C gorro es rectángulo en C, entonces también C va a ser un punto de la circunferencia que tiene como diámetro, C gorro va a ser un punto de la circunferencia que tiene como diámetro A gorro, B gorro, ¿no? Si yo logro demostrar que este ángulo de aquí siempre es recto, que bueno, aquí ya aparece así como recto porque pues ya está toda la prueba hecha, digamos, en el dibujo. Pero si yo logro demostrar que este triángulo de aquí en C es recto, pues entonces ya acabé. Porque estaría viendo que el inverso de cualquier punto de la circunferencia que tiene como diámetro a los puntos AB, siempre va a ser un punto de la circunferencia que tiene como diámetro a los puntos A gorro y B gorro, ¿no? Entonces, digamos que la base de la prueba está, o sea, la prueba está basada en el hecho de que yo pueda demostrar que el ángulo de C gorro, el ángulo que forma este triángulo A gorro, B gorro, C gorro, para cualquier C dentro de esta circunferencia, este ángulo siempre es recto. Con eso yo ya terminaría la prueba. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, ¿sí está claro qué es lo que se quiere hacer? Con él. ¿Sí? A ver, los escucho, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Bueno, entonces pues lo que voy a hacer es usar la proposición esta de la semejanza de los ángulos. Entonces, a ver, yo me voy a fijar en el triángulo QBC, ¿no? Y entonces, pues me voy a fijar también en el triángulo QB gorro, C gorro. Esos dos triángulos son semejantes por la proposición, hace dos proposiciones, ¿no? La proposición que hice ayer, al principio de la clase de ayer. Y recordamos que la correspondencia de los ángulos estaba volteada, ¿no? Entonces, este ángulo en B es igual al ángulo en C gorro. ¿Sí están de acuerdo a este ángulo de aquí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, por la misma razón, si yo me fijo en el triángulo QAC y el triángulo QA gorro, C gorro, entonces el ángulo en A tiene que ser igual al ángulo en C gorro, ¿no? Que es este ángulo morado que está aquí atrás. Entonces, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿no? Ok. Entonces, si se fijan, el ángulo A y el ángulo B difieren. Si se fijan, a ver, el ángulo A y el ángulo rojo y el ángulo azul, ¿cómo son? O sea, ¿cómo es este ángulo morado con respecto de estos dos? ¿Qué relación hay entre estos tres ángulos? Son iguales, ¿no? Bueno, ¿cómo? Son tres ángulos, ¿cómo a qué te refieres con que son iguales? ¿Los tres son iguales? ¿Este es igual a este y este es igual a este? No, o sea, la suma de los interiores es igual al exterior La suma del rojo con y el el verde. verde es igual al morado, ¿no? Ajá, sí, eso. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al morado le quito el verde, me va a dar el rojo, ¿no? Ujú. Entonces, si yo tengo aquí que este ángulo de aquí, el morado, le quito el verde,
pues entonces este ángulo de aquí, ¿de cuánto tiene que medir? Pues 90, ¿no? O pi medios. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pues ya probamos que el ángulo en C gorro es recto. Por lo tanto, para cualquier otro punto de la circunferencia C, el inverso circular siempre va a estar dentro de la circunferencia que tiene como diámetro los puntos A gorro, B gorro, A gorro y B gorro. Y pues ya, tenemos que la imagen bajo inversión circular de cualquier circunferencia dentro, de cualquier circunferencia que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, es otra circunferencia que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión. Ok. ¿Preguntas? Y en el caso de que C sea igual a B, ¿es inmediato? No, pero es que si C es igual a B no hay triángulo, ¿no? Ajá, sí. Es lo que Ni, estaba pensando. pues sí, ¿no? O sea, si C es igual a B, pues no puedo hacer nada. O sea, C necesariamente tiene que ser distinto de A y B. Porque si es igual a ellos dos, pues no hay razonamiento. O sea, no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada de lo que hice ahorita. Porque no se forma ninguno de estos ángulos, ni este, ni este, ni este, ni este, ni ninguno de los de aquí tampoco, ¿no? Entonces, C, o sea, bueno, aquí como lo estoy platicando, pues no lo escribí, ¿no? Pero C tiene que ser distinto de A y B. Para que todo esto jale y yo pueda concluir que C gorro tiene que ser un punto de la circunferencia que tiene como diámetro A gorro y B gorro. Bueno, sí está claro. Sí. Ok. A ver qué hora es. Me faltan 7 minutos. A ver. Bueno, a ver si me da tiempo de escribirlo. A ver si me da tiempo de escribir la prueba, ¿no? Demostración. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Gracias. Va. Bueno, entonces a ver cómo empieza la prueba. Consideremos la recta que pasa por el centro de K y es un diámetro de la circunferencia C, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esta recta que pasa por el centro de K y que terminaría siendo un diámetro de C o equivalentemente que pasa por el centro de C, ¿no? Llamemos a los puntos de intersección A y B. Consideramos sus inversos. Consideramos A gorro y B gorro. ¿No? Consideramos A gorro A y B. Lo consideramos A gorro y B gorro. Y tomamos C en la circunferencia C. Bueno, aquí ya voy a tener que cambiar de página, ni modo. Donde C, digamos, es distinto de A y C es distinto de B, ¿no? Lo que comentábamos ahorita. Entonces tomamos un tercer punto en la circunferencia de tal forma que C es distinto de A y B. Luego, ¿qué?
Bueno, pues luego lo que hay que hacer es escribir todas las correspondencias de los ángulos, ¿no? El ángulo, ¿cómo lo escribo esto? Ok. Por la semejanza de los triángulos, pues el ángulo, a ver, lo voy a poner así, ¿no? El ángulo en A es igual al ángulo en C gorro. Ahí. El ángulo en A es igual al ángulo en C gorro. Y el ángulo en B, este, es el ángulo en C gorro. Pues es que ese es el problema, ¿no? O sea, cuando digo el ángulo en C gorro, primero me refiero a este y luego me refiero a este, ¿no? Y aquí va a parecer que es el mismo ángulo. Bueno, ya ni modo, lo voy a tener que poner totalmente. A ver, el ángulo, ¿cuál es este ángulo de aquí? Es el ángulo QAC. Entonces, el ángulo QAC es igual ¿a quién? Al ángulo QC a gorro. QC gorro a gorro, ¿no? Ok, y el ángulo QBC es igual al ángulo QC gorro B gorro. Y el ángulo, soy bien malo yo se me olvida todo en corto. QBC, ok, el ángulo QBC es igual al ángulo QC gorro B gorro. Pues a ver si es cierto. QBC es QC gorro B gorro, sí. Ok. Ok. Entonces, ok, ajá. Además, como el ángulo QAC el ángulo QAC es igual a pi más el ángulo QBC. O sea, lo que estoy diciendo aquí es este ángulo de aquí, QAC, es pi más QBC, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo aquí, que este de aquí es este más, es este, que es pi medios, no, más bien es pi medios, ¿no? Perdón. Pi medios. O sea, este es pi medios más este. Entonces, el ángulo ahí, ¿ok? Ujú. Ok, y lo que más. Ajá. Y el ángulo este es igual a este más este. Por lo tanto, el ángulo B gorro, C gorro, A gorro, pues es igual a pi medios. Es B gorro, C gorro, A gorro, es igual a pi medios. Entonces, por lo tanto, C gorro siempre es un punto de la circunferencia que tiene como diámetro
a gorro, que tiene como 10 metros de segmento que une a gorro y B gorro, ¿no? Y bueno, pues ahí acabaría. Ok, pues yo creo que ya es hora, ¿no? Sí, ya me pasé 2 minutos. Bueno, está bien. A ver, voy a dejar de grabar. ¿Alguien tiene alguna duda?